Bien, la semana pasada nos quedamos discutiendo un poco el aspecto cristológico que levantó, pues, obviamente algunas preocupaciones sobre el particular y son preocupaciones legítimas y no hay que llenarse de ansiedad por ellas. Cada vez que yo escucho algún discurrir teológico, pienso en la expresión del proverbista cuando dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, ¿verdad? Pues estas cosas no son nuevas, estas cosas siempre han sucedido, siempre han pasado. Una de las cosas que uno descubre dentro del contexto histórico en lo que se refiere a toda la problemática denominacionales, sectaria, como les querramos llamar dentro del cristianismo, uno descubre que esto es una repetición de lo que ya había sucedido. Por ejemplo, José Luis Miranda, el Cristo hombre, eso no es lo primero, ni es la primera vez que ha sucedido, ni será la última vez que sucederá. ¿Ves? Cuando uno mira hacia atrás, pues descubre, gracias, uno descubre que eso ha sucedido en otras ocasiones. Cuando uno escucha sobre planteamientos cuyo énfasis es la persona de Jesucristo, como por ejemplo el movimiento de los Jesus Only, pues eso no es un movimiento que sucedió en la década del 60. Eso ya venía precisamente como resultado precisamente de algunas de las postulaciones occidentales que se separaron de las orientales y que dieron como resultado el concepto de la teología unitaria, donde todo se resumía en la persona de Jesús, y era Jesús solo Jesús. Entonces, pues uno descubre que eso no es nuevo. Desde luego, la historia de la cristiandad, que todavía no hemos llegado a ella, simplemente estamos trabajando con algunos de los pensamientos religiosos bajo la sombría de la cristiandad, pero la historia de la cristiandad nos demarca tres etapas interesantísimas. La primera etapa, que es la etapa donde los cristianos se enfocaron en probar que Jesucristo era el Mesías. Y no hubo otra intención, no hubo otro propósito, no hubo otra tarea que esa, probar que Jesucristo era el Mesías. Después que la Iglesia logró probar con más de 300 referencias antiguo testamentarias que Jesucristo era el Mesías, pues ya tenían el problema resuelto, aparentemente no entre los judíos, pero entonces la cosa se complica ya fuera de los judíos, porque ahora vienen los gnósticos que vienen de la gentilidad y vienen con una serie de ponencias que eran distintas al pensamiento de los cristianos. Entonces hay que desarrollar toda una nueva postura teológica para resolver la problemática del gnosticismo. Desde luego, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, ustedes saben que la historia de la cristiandad se separa del periodo apostolar hasta antes del concilio de Nicea, hasta antes de la unión del imperio y la iglesia, o de Constantino y la iglesia. Eso, como uno tiene la tendencia a hacer esa separación, ¿verdad? Esa discreción, es decir, la iglesia de los apóstoles fue hasta Constantino, y el problema es que se hacen unas posturas muy radicales sobre el particular, y se llega a pensar que todo cristiano, todo teólogo que estaba en el periodo de Constantino hay que mirarlo con sospecha. De hecho, cuando usted escucha las ponencias de algunas personas
como la que escuchábamos el martes pasado, se le tira la responsabilidad. Eso es producto, ese pensamiento trinitario es producto de la forma y manera como la iglesia se prostituyó, como la iglesia adulteró, como consecuencia de su relación con el imperio, con Constantino. Oiga, pero eso es hacer unas conclusiones muy arbitrarias, porque y sencillamente, si bien es cierto, la iglesia entró en el año 300, en el año siglo IV, con una relación con el imperio romano. Eso no quiere decir que porque entró en esa relación, los cristianos de esa transición eran todos inmorales, eran todos perversos, eran todos corruptos. Ese es el problema que tenemos ahora, que una persona es buena, honesta, íntegra, hasta que dice que aspira a la política. Tan pronto dice que va a aspirar a la política, ya es corrupto para la mitad de la población puertorriqueña. ¿Se da cuenta? O sea, y eso, a mí me parece que eso es un proceder irresponsable y es una manera irrespetuosa de tratar al ser humano. Porque puede haber corruptos, pero eso no quiere decir que porque haya políticos corruptos, todo el que aspire es un corrupto. Fíjese que, y uno lo ve, uno lo ve en los dos partidos, ¿sabes? Por lo menos los dos partidos y en los tres partidos de mayoría, pero por ejemplo, en el Partido Popular, personas, yo recuerdo como don Cholito, que una vez le solicitaron que se postulara para alcalde de San Juan. Oiga, y simplemente lo que hicieron fue que le pidieron que se postulara, no le dijeron vas a hacer fue que le pidieron. Pues mire, tan pronto se supo que le habían pedido que se postulara para alcalde de San Juan, oiga, automáticamente la mitad del país empezó a decir que ya ellos sabían que era un payaso había sido toda la vida y no había hecho reír con su ocurrencia, ¿no? Pues entonces empezó todo el planteamiento peyorativo y ofensivo. Luego sucedió entonces con la doctora, la cirujano general, ¿verdad? La señora Coelho, algo así. Oiga, cuando la nombraron cirujano general de los Estados Unidos, era el orgullo de Puerto Rico. Hasta que le dijeron que si había la posibilidad de que se postulara para alcaldesa de San Juan por otro partido, oiga, y ese día ya era corrupta, ya era inmoral. Entonces, esos fenómenos se dan, y se dan en el campo político y se dan en el campo religioso. Entonces, mucha gente ve con escepticismo la postura del siglo IV de la cristiandad y piensa que todo lo que se pensó en el siglo IV ya estaba contaminado con la corrupción del imperio, y eso es totalmente falso, pero totalmente falso. O sea, no se da una transición de corrupción tan inmediata como en el año 320 y ya en el 321 ya la cristiandad era una corrupta y era una inmoral. Eso, mire, cada vez que yo escucho a un historiador religioso haciendo esa postulación así de radical, yo con toda honradez digo, está disparando de la baqueta, porque hay que ver el contenido teológico, hay que ver las luminarias que había, o sea, y verlas con admiración y verlas con sorpresa, porque ese proceso es como la era del oscurantismo. Mire, pensar que en el siglo XV había todo un fenómeno de oscurantismo, oiga, es volver de nuevo a caer en la misma trampa. Antes de Lutero ya había existido pensadores dentro de la iglesia cristiana que estaban llamando a la iglesia a la urgencia de volver a los valores de los primeros siglos del cristianismo. Juan Bosch, que fue, lo quemaron. Sí, o sea, ¿cómo es posible que entonces pensemos de esa manera? ¿No? Yo creo que necesitamos